¿Cómo se puede hacer un referéndum pacífico, monarquía sí, monarquía no? Gracias. Pues muy fácil. El problema es que si lo haces democráticamente, es muy complicado. Porque mira, tienes que reformar el artículo 2 de la Constitución Española. Para reformar el artículo 2 de la Constitución Española tienes que tener una mayoría calificada en el Congreso. Una vez que se lleva a cabo la modificación, se vota la modificación, se tienen que disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones, constituir nuevamente las Cortes. Las Cortes son el Congreso en España, para que me entiendan los que no son de España. Constituir nuevamente las Cortes y que las nuevas Cortes refrenden la modificación constitucional. Una vez establecido esa modificación, que fundamentalmente es que la forma de gobierno no es la monarquía, sino solo será la monarquía si se autoriza en un referéndum, lo que sea, como lo quieras redactar, entonces pasa a ser legítima constitucionalmente la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la monarquía. Mientras tanto, no. Y insisto, voy a decir, artículo 2. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A mí me parece absolutamente defendible. Y como ciudadano español lo defiendo. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Punto. Pero ese es el artículo 1. Tienes que cambiarlo para que la monarquía parlamentaria sea electiva o referendable. Si no, no. Y hay todo un sector, todo un segmento de la Constitución referido precisamente a la corona española. Se puede hacer. Consigue los votos para hacerlo. Es que no voy a conseguir los votos. Entonces, si no se hace es porque no se puede hacer, no por una imposición tiránica, sino porque así son las leyes. Y te tienes que ajustar a las leyes. No me gustan las leyes. Bueno, entonces lo que tú quieres es una tiranía, donde las leyes las puedes decidir tú y no todos.